Por cierto, estamos estrenando nueva intro gracias a los muchachos del equipo de apoyo, Mariana, Jesús, Edison. Estamos estrenando nuevo intro porque además tenemos nueva página web. Perdón, tenemos nueva página web y tenemos nuevo canal de YouTube que se llama Líderes Inmobiliarios on Fire. Entonces, este es el intro que teníamos de Realtors on Fire. Y ahora tenemos un nuevo intro también para ponerle música, sonido. Tenemos un nuevo intro también para el canal de... Y bueno, si no se han suscrito, los invitamos a suscribirse en este nuevo canal del Líderes Inmobiliarios on Fire. Hoy vamos a hablar acerca de las 8 super metidas de pata. Y me encantaría que fuera una conversación entre muchos, que no sea solamente un taller de Johnny, sino que también puedan compartir sus metidas de patas más recordadas, esas que, bueno, dañaron la negociación y que los hicieron aprender al dolor, a los golpes, como decimos en nuestro país. Y, a ver, yo quisiera hacer una lluvia de ideas acá, antes de empezar y compartir las mías. ¿Cuáles han sido esas peores metidas de pata que han cometido haciendo su negocio inmobiliario, aquellos que tienen más experiencia? ¿Alguien quiere compartir alguna? Leonardo, adelante. ¿Estás en silencio? Feliz día para todos. Feliz día. Bueno, yo no tengo muchos años de experiencia, pero tengo que compartir una porque la mayoría de todos aquí tenemos asistentes. Y llega ¿No? un momento que confías tanto en tu asistente que llega un momento que a lo mejor no chequeas cuando llenaron el contrato. Por ejemplo, porque andas apurado no haciendo y sabes que lo voy a hacer bien. A mí qué me sucedió, bueno, después que había negociado con el otro agente que le íbamos a pedir 3% de comisión para gastos de cierre al seller, al vendedor, yo estaba por la parte del comprador. Todo muy confiado, muy bien, ya todo aceptado, estaba muy claro la asistente. Llenó el contrato, yo lo reviso bien, me lo envía para que lo revise, yo reviso, me fijo en el 3%, está bien. Hubo como una demora para enviar el documento porque los clientes no habían firmado y en esa trayectoria ya Webby me envía, bueno, no sabemos qué sucedió, que la oferta la mandamos y el adendum del 3% de contribución para el seller, para el buyer no estaba. O sea, firmaron, pasaron los días, pasaron inspección, pasó todo, y nosotros cuando volvemos a revisar, dígole, ¿y aquí qué pasó? A esa hora y se imaginan ya todo con la idea, porque bueno, el seller, muchas veces el vendedor firma, ya tiene claro, uno lo que le explica y ya sabe lo que está firmando. A veces ni lee porque tiene confianza en uno. Imagínense ustedes a esa hora cómo nos pusimos nosotros que tuvimos que llamar para atrás y dar el acuerdo y todo. Bueno, ven, gracias a Dios se pudo resolver, pero ¿a dónde voy a la experiencia? No se confíen. Pues no se confíen porque yo me quería morir. Yo a esa hora Y él, pensaba, el ya yo- seller no va a querer firmar esos 3 puntos ahora, después que había dicho que sí, porque bueno, ya firmó y nosotros se lo enviamos sí. Bueno, se pueden imaginar Claro. ya aprendiste de esa experiencia, Leo. que cada vez que me envían un contrato, vaya, que es como dicen, en la confianza está el peligro. Confianza mata confianza. Correcto. Hay que revisar. Hay que revisar. Seguro mata confianza, ¿eh? Sí. Ajá, muy bien, Leo, muy bien, muy bien. Bueno, sí. Y otra cosa, por supuesto, hay un aprendizaje y es que cuando tienes en la negociación ambas partes con buena fe, todo se resuelve. Pero cuando una de las dos partes no tiene buena fe, cualquier detalle puede entorpecer la relación y la negociación. Entonces, estas cosas que ocurren, que son errores que pueden ocurrir humanos en la negociación y van a ocurrir muchísimos, se los advierto, van a ocurrir los errores. Para eso existe un seguro de errores y omisiones. Siempre se van a resolver mientras que ambas partes tengan la buena voluntad y buena fe de ese error, sin Claro. sacar provecho de la otra parte.
y eso es importante siempre tener en cuenta. Así que bueno, Leo, gracias. ¿Quién más quiere compartir su metida de pata? ¿Alguien más que quiera compartir Bueno, una? entre muchas que yo he tenido, una Ajá, fue que esa negociación se cayó, y por ok. supuesto, perdí mi source, mi fuente de cliente en ese lado. Fue que en una negociación, y estoy hablando hace 4 o 5 años, para un condominio, no pedí, por error se me chispoteó la cabeza y no pedí los condodocs. Bueno, la negociación siguió y la mujer, bueno, cuando llega 3 días antes del cierre, me dicen, mira, me mandan un release and cancellation. Y yo, ¿pero qué pasó? Bueno, tú no nos mandaste los condodocs y tenemos todo el derecho de salirnos de la negociación. Ese cliente me lo había dado una guardiana, ¿sabes? Para cuando la gente tiene problemas psicológicos, le ponen un guardián para que le maneje todas las negociaciones. Ella ya me había dado 5 listings. Y después de ese error, esto, más nunca. Entonces fue un error fuerte, mucho aprendizaje, por lo que yo no solamente reviso todo, pongo todo y a raíz de eso en mis listings yo subo los condo docs a los attachments, subo todos los disclosures a los attachments, todo, de modo que a mí no me, todo lo que yo sé que como listing agent yo tengo que entregar, tú ves en mi listing que están montados en los attachments. Cualquier cosa, y como en los attachments está puesto la fecha en que tú los montas, entonces no hay excusa. Mira, tú no lo viste porque no te dio la gana, porque estaban ahí y están puestos desde tal fecha. Ya es tu responsabilidad. Y es tu Entonces, responsabilidad no abrirlo. Yo lo monté, yo te lo entregué, ahí está. está Que muy si el bien. Net Sí. Best Paint, todo eso que ponen disclosures, yo los hago firmar el mismo día de que les hago firmar el listing. Entonces ya cuando monto el listing, monto los disclosures y ahí están, incluyendo el Seller's Disclosures, que hoy en día no es mandatorio, pero que sí nos protege a nosotros como agentes. Entonces, todo eso se monta. Y fue, mira, fue perder una persona que me daba, eso me lo dio ella, me dio 5 listings en 3 meses. Los otros 4 funcionaron perfectos, pero ese hizo que más nunca me diera un listing. Es por compartirlo, Sarita. A ver, ¿quién más quiere compartir su metida de pata, super metida de pata? A ver, a Andrés, Axel, que tiene más experiencia. Porque aquí la idea es que hablemos los que tenemos un poquito más de experiencia. ¿Tienen alguna metida de pata que quieran compartir? Buenos días, ¿cómo están? Johnny. Ujú. Adelante, Andrés. Johnny, lo que pasa conmigo es que tengo muchas. Ajá, comparte una de ellas, la peor, peor. Mm, Mira, para mí tiene que ser que cuando yo empecé eh, esto, como todos nosotros empezamos con familia, amigos, eh, y yo tengo un tío que le ayudé en una transacción que en esos tiempos era la más grande que yo tenía, comprando una casa muy linda en Brickell Avenue, al lado del Alice Wainwright Park. No sé si has estado por esa zona. Es una calle lindísima. Es un dead end donde la gente va, estaciona y camina a el Rickenbacker Causeway hacia Key Biscayne. Esa zona de ahí. Entonces, yo compartí, como no tenía mucha experiencia, en esos tiempos estaba trabajando con un agente que tenía mucha experiencia en esos tiempos ya y eh, pensé que la necesitaba. Bueno, la transacción se dio todo muy bien. Desafortunadamente, yo no le hice bien seguimiento a mi tío y él tenía una casa no sé si conoces la zona de Bay Heights.
que está ahí al lado de Mercy Hospital, al lado al frente casi de Vizcaya. Enfrente. Sí. Entonces íbamos a vender esa casa, pero no, como no le hice el seguimiento que yo creo que él necesitaba, él le dio ese listado a un amigo mío para vender y una casa increíble. Eh, entonces yo creo que, y después de muchos años después ayudé al hijo de mi primo a comprar un apartamento con Coconut Grove, pero yo me sentí que había hecho algo mal en esa transacción y no le hice el seguimiento que necesitamos hacerle para poder darle la confianza en lo que es otras oportunidades con él. Y bueno, eso para mí fue algo que siempre se me ha quedado. Oportunidades, ¿no? Que hemos perdido con ciertos clientes. Eh, y por eso hay que tener mucho cuidado, especialmente con familia, amigos, cuando uno está tratando de ayudar. Creo que hay que tener cuidado con la gente que en realidad nos puede dar mucho más negocio. Trabajar con familiares es complicado, sobre todo Sí. que, por ejemplo, a veces te da pena cobrarles la comisión. Entonces, Mm. pero son los que más trabajo y más demanda, más atención demandan. Entonces, mi aprendizaje con familia es que decirles, no es que no te voy a cobrar comisión, te voy a cobrar algo simbólico para que también sea, para que sea ganar, ganar. Si no, es una relación perder, ganar, donde yo voy a estar trabajando para ti por pena, no te voy a cobrar, pero tú sí vas a demandar toda la atención porque tú me estás esperando que yo haga un trabajo profesional. Entonces, lo que tú dices es exactamente lo que hay que hacer en esos casos, especialmente setting expectations, es importantísimo porque si no, no te dan crédito por todo lo que vas a hacer por ellos. Eh, y sí, Sí. O en algún punto se complica la negociación y te sientes frustrado porque dices, wow, todo el tiempo que estoy invirtiendo, son mal agradecidos, no claro. lo valoran y encima no estoy ganando dinero. Y wow, es cierto, yo tengo un primo que compramos un apartamento en el 2012 en Key Biscayne. Hasta el año pasado yo le estaba manejando los alquileres para ese apartamento, pero no le cobraba. Y yo le dije, mira, Daniel, me perdonas, pero no sé cómo hacen las cosas en Colombia. Aquí trabajamos y tenemos que ganarnos el dinero en lo que hacemos. No podemos seguir en las mismas. Y mucho tiene que ver con uno mismo también. Uno se deja que la gente haga lo que quieran y no se puede. You can't do Y es tu that. decisión no cobrar tus honorarios, es una decisión y luego tienes que vivir con ella. Porque ellos igual van a tener la expectativa de que tú hagas tu trabajo correctamente y si algo sale mal te lo van a reclamar como cualquier otro cliente. Exactamente, exactamente. Entonces, es una situación delicada. Yo acá lo que sugiero es, mira, llega a un acuerdo sensato donde sea, donde obviamente tengas una consideración de tus honorarios con tu familiar, pero donde tú también sientas que es una transacción que a ti te deja algo, para que sea una relación ganar-ganar y no tengas una relación perder-ganar. ¿Me explico? Correcto. Es lo único. Y lo Eh, otro es que hay que tener en mente que siempre uno de esas relaciones en un futuro algo se va a dar, pero tener en mente que uno nunca sabe hoy en día. sí, Sí, sí. y eso va Bueno, con todos los clientes, ¿no, Johnny? Que eh, uno sí, tiene pero que aprender a en este decir caso. no. Sí, en este caso con la eh, familia tienes que sí, aprender también a fijar postura y también con otros clientes que en algunos puntos, a ver, hasta ahora yo no he tenido la experiencia de un cliente que quiera abusar de tu confianza. Tuve una de las metidas patas que tuve una vez fue que tenía una captación de una casa y yo estuve de viaje y era un tío, supuestamente era digamos un tío, no un tío de sangre, un tío de cariño conocido de mis papás, y lo llamé y le dije, no voy a poder estar para el showing, pero tengo unos clientes interesados que quieren ir allá y los puedes atender, y él los atendió.
Cuando regresé de viaje ya habían vendido la casa y no nos reconoció ninguna comisión. Entonces, pero eso también va Wow, de cómo actúan las otras personas y eso no lo puedes controlar, ¿no? Yo claro. sencillamente más nunca volví a trabajar con esa persona. Pero eso puede pasar. A ver, ¿alguien más que quiera compartir una metida de pata? Antes de yo compartir las mías, que son un montón. Yo, Yusini, yo, adelante, por eso tengo la cámara apagada. adelante, cuéntame. La importancia, Johnny, de revisar los contratos. Vuelvo con lo que tocó Leo. Me pasó, yo tenía creo que como 2 años con la licencia, agarré un listado y recibo una oferta para ese listado. Bueno, primeramente fue una historia porque la clienta no quería pagar comisión. Eso fue un proceso de negociación que para mí fue un aprendizaje tremendo. Pero bueno, finalmente llegamos al punto de la comisión, llegó la oferta. En esta oferta yo trabajaba en ese momento como office manager con una broker. Todavía temerosa, reviso mi oferta, no veo nada, todo súper bien, se la paso a mi broker para que la revise y todo estaba perfecto. Empezamos a trabajar en la oferta y ¡pups! Llegó un momento en que no me doy cuenta yo, ni siquiera mi broker, me doy cuenta yo que me habían puesto, tú sabes dónde están los costos del seller y los costos del buyer. En los costos del seller hay una rayita pequeña que dice others dentro del contrato. Ahí escribieron con la misma letra, Johnny, del contrato, exactamente con la misma letra del contrato y pusieron 3% toward closing costs. Y yo no lo vi y mi broker no lo vio. Eso fue tremendo, tremendo. Mi clienta, por supuesto, se molestó, gritó, pataleó, pero al final se acomodó. Mi clienta se mudó, al final yo, de cierta manera, un poco compensé, yo los manejé a ellos hasta North Carolina. Uno Pero bueno, son sabe, las cosas como después dices con la tú. pena, después de la pena, uno sabe cómo compensarlo. Correcto, Y mira, una de las correcto. cosas que he aprendido y puedes compartirnos, Yusimi, que aprendiste de ahí, aparte de revisar los contratos, es que cuando uno comete el error, tienes dos o tres salidas. La primera salida, que siempre es la más liberadora, es reconocer y decirle, señor cliente, señor comprador, he cometido un error, permítame compensarlo. Yo me hago responsable y yo lo voy a resolver. Y esa es en la mayoría de las veces la solución más franca y más sana. Hay otras negociaciones, dependiendo también de los actores. Cuando los actores están predispuestos o estás en una situación de conflicto, si tú declaras el haber cometido un error, lo reconoces, más bien puedes deteriorar más la relación y la confianza. Y allí entonces tienes que igual resolver y hacerte cargo. Entonces, esas son las dos salidas. Eh, o reconocerlo o no reconocerlo, pero siempre resolverlo. Claro. Yo recomiendo la primera. La Yo primera es también más recomiendo la liberadora. primera, yo. Sí, yo La también. primera es más liberadora. Pero bueno, también he tenido situaciones conflictivas donde el aceptar un error en una negociación que ya viene de por sí predispuesta con conflictos, lo que hace es que entorpece más la relación. Y tal vez no le agrega mucho valor el reconocer si tienes la posibilidad de resolverla, porque Claro. ahí vamos. Y esto es otra cosa importante. Siempre en todos los negocios, aunque se compliquen, escribe esto en piedra. Cuando tengas una situación horrible, conflictiva, un problema que te digas, ¿por qué a mí? Acuérdate que tú eres un polvito, un gramo de arena en el mar, en la historia de las transacciones que se hacen en este país, y que ya alguien ha tenido una experiencia similar como la tuya y hay un precedente de cómo resolverlo. Y eso es importante porque te da confianza. Confianza en que siempre
cuando estás trabajando en equipo y tienes una casa de títulos confiable, a mí me encanta trabajar, por ejemplo, con Perlan y también con Rafael Morales, con su casa de títulos, porque yo me siento absolutamente respaldado, que cualquier cosa, ellos me pueden mostrar las salidas en caso de emergencia, en caso de que haya una situación en una negociación que se trabe o que se haya cometido algún error de una o de la otra parte. Y definitivamente, pues esa es la manera de trabajarlo. Yusimi, ¿algo más que quieras compartir de tu aprendizaje de allí? Eso, Johnny, la importancia de tener un equipo, de trabajar con gente que te respalde, que te dé tranquilidad a la hora de, como dices tú, de resolver una situación o de decirte simplemente, a veces uno está tan abrumado con lo que le pasó que no se da cuenta cómo lo puede resolver y tienes un colega al lado que te dice, mira, este es el camino y te ayuda también a resolverlo. Es importantísimo, el equipo es súper importante. Lo más importante saber es que siempre hay una solución. Siempre hay una solución. Aquí hay dos claves que tenemos que recordar. Si las dos partes del negocio tienen buena voluntad y no quieren sacar provecho una de la otra, siempre hay una solución. Y cuando una de las dos partes no tiene buena voluntad y quiere sacarle provecho al error de la otra, también hay solución. Lo que pasa es que es más difícil, es más complicado. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Sí? Sí, Ok. Voy con, voy con algunas de las más comunes. Por ejemplo, me pasó una vez que salí a mostrar era resale, y salí a mostrar unas propiedades y yo me hacía el experto en la zona. Y cuando nos paramos en el balcón y el cliente me pregunta, ¿y ese edificio que está al frente, de cuántos pisos va a ser? No supe la respuesta porque estaban construyéndolo. Y nada más por eso perdí la venta, porque era una variable importante. Yo no había ido a ese edificio, no sabía que al frente había un edificio en construcción. Ese apartamento justo era una esquina que daba de frente a la construcción del otro edificio y por supuesto era una variable importante. ¿Cuánto tiempo voy a tener el edificio construyéndose enfrente y cuánto va a ser la altura de ese edificio? Así que el no estar preparado nos hace perder autoridad y confianza en la negociación, sobre todo si no conozco la zona. Y esta la uno a mi primera vez que hice una renta aquí en Miami. Fue en el Doral y yo llegué a esa urbanización. La cita era a las 11:30 y yo llegué a las 11:30 y cuando llego al portón, no, yo no sabía que era un portón que tenía código de seguridad, así que a esa hora llamando a la gente para que me dictara el código de seguridad para entrar al portón, no me respondían, mi cliente atrás, estuvimos media hora en el carro atrás, no conseguimos entrar ni siquiera a la organización, así que ese showing se canceló. Aprendizaje. Hay que visitar primero la zona y conocer Visitar. todos los alrededores y Sí, qué no. hay. Exacto, si no la conozco, tengo que tener una idea. Y número dos, preguntarle siempre al propietario o al realtor cuáles son los protocolos de acceso para entrar al edificio o a la urbanización, si hay algún protocolo de acceso. Muchas veces no lo ponen en los remarks los agentes. Muchas veces lo ponen en los remarks y no los leemos. Adelante, Leo. Johnny, yendo por esa línea que te sucedió, yo llegué a un viaje a un showing y el Supra no lo tenía actualizado. El, no podía abrir, literalmente no me funcionaba. A esa hora tuve que ponerme a actualizar, buscar el código, hacer una serie de pasos, poner al cliente. Era un cliente de confianza, pero es una experiencia que después de eso, cada vez que tengo un showing, actualizo, miro a ver si está funcionando, si lo tengo pago, si está bien, pero Bueno, fue una experiencia igual. Porque quién ha tenido 40 traumas minutos con el para poder. Supra? ¿Quién ha tenido traumas con el Supra? El que no tenga el Supra configurado. yo,
Bueno, yo particularmente cuando veo un showing que tiene Supra lo salto. Ay, no sé qué le pasó a mi cámara, pero a mí me pasó con el Supra, el que había antes de que lo pudieras tener en el teléfono, que tenías un aparatico. Disculpen, pero la cámara no sé qué le pasó. Em, Era un aparatico que tú ponías como un control remoto chiquito. Y estando con el cliente en el showing, el bendito aparatico se me cayó. Estábamos en un quinto piso, se le abrieron las pilas volaron por las barandas del edificio y el cliente me dice, me dijo, señor, usted tiene manos de mantequilla. Le digo, no, se me resbaló. Afortunadamente, esta propiedad, y yo aprendí a hacer eso también. Yo pongo mi Supra, pero además yo pongo escondido otro lockbox normal, de números normales. Entonces, pongo primero mi Supra porque me queda el registro, pero pude mostrarlo porque este señor tenía escondido en las escaleras del edificio otro de números, pues. Pero sí pasa. Como un plan B para acceder al listing. Gracias, Sí, Sarita. Entonces, bueno, cuando estamos en el mercado de resell hay que prepararnos a la cita. De hecho, yo recomiendo llegar antes. Si la cita es a las 11:30, hay que estar allá por lo menos 15 minutos antes o 20 minutos antes. Cuando son, por ejemplo, me pasó una vez que llegamos a una casa y la casa no tenía luz. Entonces estaba literalmente cerrada y abandonada sin luz, con el calor y la humedad. Y tenía tiempo así. Cuando llegamos era abrir las puertas, el cliente no quería entrar de la cantidad de calor que había. Entonces se perdió esa visita por no haber estado pendiente de esos detalles. De hecho, una recomendación que se hace cuando por ejemplo, con el primer showing, siempre llegar antes, abrir las ventanas, digo las cortinas, prender todas las luces, bajarle, actualizar la temperatura del aire acondicionado, porque hay veces que ponen las casas de gente que tienen tiempo que no van, la ponen en 74 o 75 para que se regule y cuando llegas hay calor. Entonces hay que llegar y bajar un poquito el aire para que la casa se climatice. Cuando llegue el cliente, la temperatura ideal sea por lo menos 71 grados. Son pequeñitos detalles. O que las cortinas, todas las cortinas estén bajadas, todas las presiones estén bajadas. Hay que abrirlas para el momento del showing y tener la casa iluminada para que cuando el cliente entre esté aclimatada, tenga buena iluminación la casa y además tengan las luces prendidas si no tiene buena iluminación. Son pequeños detalles. Seguimos. Otra. Una super metida de pata. Promover un proyecto que no tenía yo idea de quién era el constructor ni el respaldo que tenía. Mi mayor éxito en mi historia inmobiliaria, mi récord de ventas en una noche se rompió porque el constructor resultó ser un estafador. 42 contratos en una noche, en un seminario que hicimos. Invertimos en prensa, invertimos en un salón en un hotel 5 estrellas, cóctel, presentación, todo a todo dar. Lanzamos el proyecto, un proyecto de galpones en Panamá. Eran de $250,000 cada galpón y esa noche firmamos 42 reservas. Y a las 2 semanas nos enteramos que el hombre era un estafador. Afortunadamente acá, afortunadamente acá en Miami es más difícil entrar en esas instancias. Estamos en una comunidad donde sabemos y tenemos referencias de la confiabilidad de los desarrolladores. Sin embargo, desde entonces, yo soy muy picky con quien trabajo. Yo evalúo muy bien con quién trabajo los desarrollos, quién está detrás, qué empresa está detrás. Y a veces hay grandes marcas o grandes edificios que se construyen, pero que detrás hay una compañía o una corporación desordenada e irrespetuosa con los procedimientos. De hecho, en la misma orden de ideas, en el año 2007
y nos promovieron un proyecto en Puerto Rico para inversión, donde había un fondo de inversiones y lo promovimos con todos nuestros clientes, inclusive de mi familia pusimos dinero en el fondo de inversiones. Un proyecto en Puerto Rico de unas casas de lujo que se iban a construir, que nunca se construyeron y se perdió mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces, ahí va el siguiente aprendizaje. No invertir en proyectos donde tú no sabes quién es el constructor y el respaldo que tiene para responder. Inclusive Yo, plata de la familia se perdió en esa inversión. Johnny, ya que tocas Adelante. ya que tocas ese punto, ese es un punto para mí preocupante. Por ejemplo, constructoras que no sean o developers como P&G, que son reconocidos a nivel nacional. Por ejemplo, el caso porque obvio estaremos todos traumatizados con Sycamore, pero por ejemplo hay constructoras chiquitas, Atelier. Yo he preguntado por Atelier y no sé dónde, sabes, que tienes que buscar los balances de la compañía, tienen el préstamo, no lo tienen. O si nadie lo conoce, entonces ya es un red flag. ¿Cómo? Yo no sé si a nivel de grupo nos pudieras ayudar a saber cómo evaluar que es un buen desarrollador, que es confiable, qué puntos uno tiene que investigar. Mira, yo antes de hablar de algún desarrollo en particular, Ujú, porque no quiero hablar de desarrolladores, tengo para contar muchas historias, pero hoy esto va a estar grabado, no lo voy a contar. ujú. Pero yo me fijo principalmente en que no sea alguien que esté aventurando en el mercado. Trato Por de no primera entrar, vez. trato de entrar, por ejemplo, me han dicho una vez unos inversionistas me dijeron, vamos a construir un edificio en Aruba. Y yo les dije, ¿cuántos edificios has construido en Aruba? Este es el primero y estamos juntando el dinero y tal. Yo les dije, paso, cuando tengan 3 o 4 edificios hablamos. No Claro. invertí con ellos. Cuando me ha pasado mucho en Hollywood o en Fort Lauderdale, constructores pequeños que compran lotes y dicen, vamos a construir 5 casas y las vamos a vender. Te felicito. Termina de vender tus 5 casas. Yo no me voy a meter, yo no voy a ser parte de tu experimento. Y en ese sentido no entro en ningún tipo en ningún desarrollador que sea que estén emprendiendo, que estén empezando. No, que es un grupo muy fuerte de México. Te felicito, pero que eres muy bueno en México, pero acá no tienes experiencia. Cuando tengas experiencia, yo invierto contigo o promuevo a mis clientes. Y en eso soy más precavido. Acá, digamos que hay 3 o 4 compañías que, ojo, también son infalibles. He tenido experiencias con algunas de ellas, pero en teoría, PMG, Fortune Related, ISG, son compañías que evalúan muy bien un proyecto, un desarrollo antes de entrar a promoverlo. Cualquier cosa bueno, Lennar, obviamente, D.R. Horton, tienes D.R. compañías Horton. que te dan el respaldo y como esas hay muchas, pero ahora es mucho más fácil que hace 10 o 15 años donde la información no estaba documentada en la red. Ahora tú te metes en internet y ya puedes investigar quién es, de dónde vienen los capitales, quiénes son los socios, quién es el respaldo, eh, cuál es el respaldo que hay detrás de eso, etcétera. Inclusive, por ejemplo, yo soy muy cuidadoso de no entrar en... Ha habido 2 experiencias negativas en nuestra comunidad, una con un proyecto en Orlando y otra con un fondo también de no sé qué. Y cuando yo estudio estos modelos de negocio, soy bien meticuloso en no arriesgar el dinero de mis clientes allí si no son modelos de negocio que están comprobados y qué experiencias previas hay de éxito antes de esa, qué referencias hay. Entonces sí, hay que ser bien responsable cuando evaluamos un proyecto. Inclusive hay desarrollos muy grandes Ujú. que no están seguros hasta que no se complete la etapa de reserva. Porque un desarrollo, no importa lo grande o no importa la marca que esté detrás, si no llega al mínimo de reservas en un tiempo, no puede seguir a la próxima fase. Y el desarrollo sencillamente tiene que dejar de venderse. Pasa muy poco en Miami, muy poco, realmente te puedo decir
uno de cada 200 desarrollos no se terminan. Eh, pero puede pasar. Entonces yo trato de siempre buscar desarrollos que ya no estén en fase de reserva, sino que ya estén en fase de contrato, donde los condodocs ya estén presentados, donde ya haya condodocs, donde ya hayan permisos y donde ya haya un mínimo asegurado de negocios andando para garantizar también que te van a pagar tu comisión pronto, porque también ha pasado que entras en un desarrollo que está muy, muy arrancando, que no tienen los números para pagar comisiones y en las letras chiquitas, hasta que no lleguen a un 40 o un 50% de las ventas, no te van a pagar ninguna comisión. Y eso no lo sabes hasta que estás dentro. Y por ejemplo, lo de tuve ahorita una venta de un apartamento y el libro de Condodocs es una cosa así gigantesca. En Yo le todos, en aconsejé, todos. en todo, yo le aconsejé a mí, o sea, le aconsejé que contratara un abogado para que le leyera el contrato y vea los puntos claves. ¿Tú qué Todos los opinas de eso? condodocs, no vas a hacer nada leyendo lo que vas a hacer es fastidiar la negociación porque el abogado va a tener que justificar lo que está cobrando para leerlo y va a salir a enfocarse en alguna cláusula que no le sabe, pero que tampoco entiende porque no es su especialidad y te va a fastidiar el negocio, así que no lo vuelvas a hacer. Los condodocs una vez que salen, salen. No lo vas a poder cambiar ni que tengas el abogado más poderoso del mundo. No sirve, o sea, no haces nada o sea, no puedes evitar nada. Digamos que un Además que, contrato puedes además que, cambiar algo. Además que no vas a poder modificar nada del condodoc. O sea, el cliente, si pones un abogado inexperto, lo que va a hacer es fastidiarte la negociación porque él tiene que justificar lo que está cobrando. Siempre que tú tienes un cliente que invita a un abogado y le va a pagar al abogado, el abogado por quedar bien va a fastidiar. Ujú. Pero ni siquiera para leer el contrato, Johnny. Pero ¿para qué necesitas que lea el contrato si es un contrato estándar del estado de la Florida y ya es un proyecto aprobado? O sea, que tú no consideras que vale la pena ni siquiera eso. Bueno, a mí me ha Yo, parecido porque, bueno, ya o va. quizás Ya. ujú, Un cliente desconfiado y un ujú. agente desconfiado van a querer tener un abogado que lo revise. La realidad es que después de revisarlo, van a tener que decir algo que no le gusta y tú no vas a tener respuesta ante eso. Y Ujú. te estás metiendo en la negociación en un callejón sin salida. Mm. Y Pero, pasa en todos los sitios. Ahora, En si tú, España por también ejemplo, tenemos el mismo problema con los abogados. Se me ha estropeado dos otros negocios por culpa de los abogados. Se meten donde a veces no tienen que meterse. no tienen experiencia y se ponen a opinar de cosas que no están familiarizados con. Y la realidad es que tú no puedes cambiar nada. Entonces, si hay desconfianza, si tú estás promoviendo un proyecto que te da desconfianza y tú tienes desconfianza como agente de desarrollo, ¿para qué lo estás vendiendo? No lo vendas. O sea, yo prefiero vender algo que voy con los ojos cerrados. Sé que es un grupo que está serio y tiene trayectoria en el mercado. pero O por sea, ejemplo, en este, ajá, te voy a poner un ejemplo obvio pero tonto. Estás vendiendo una casa de Lenar y el cliente te dice, me da miedo, quiero que mi abogado lo lea. Vas a perder el tiempo. O no, sea, ¿qué Lenar, va? no. Sí, sí. Pero ¿por qué con Lenar no? Porque tú tienes confianza. Entonces el problema es que tú tienes desconfianza. Si tienes confianza, porque lo estás promoviendo. Lleva a ese cliente a otro proyecto. No, pero Así te ahorras los problemas. por ejemplo, en este caso que te digo, en el último me pasó que sí se pudo cambiar una cláusula. eh, Eran cosas, o sea, la persona tiene experiencia en leer contratos de real estate. Y entonces lo que cambiamos es que decía una cláusula, si yo hubiese leído el contrato, no me doy cuenta, que decía que esa unidad podía ser convertida a ADA para, ¿sabes? La cuestión de los minusválidos. Entonces yo, o sea, nosotros, la abogada me dijo, esto es, como sea, delicado, porque entonces si tú la conviertes en ADA, ya no es la unidad que tú estás comprando, porque sabes que no puedes poner el sofá cama, no puede ser de 4, tiene que ser de 2. Entonces yo le pedí al desarrollador que me eliminara, me removiera esa cláusula y me la removió. En ese caso me pareció útil, pero claro, es un caso muy específico y sí me la removió. Claro, yo no pedí 7 cosas, había que sí,
avísame, en lugar de 10 días antes del cierre, avísame 30. Me pareció una bobería. Yo digo, yo no voy a pedir boberías, voy a pedir esto que sí, entonces ya no es, ya cambia la naturaleza del negocio si cambian la unidad. Pero claro, un Ok. caso muy específico, ¿no? O Yo, sea, yo quiero Eso es un caso. compartir con Margarita. A mí, ese es el error más grande que yo he cometido. Yo vendí una preconstrucción y esa cláusula particularmente no la vieron. Y cuando fuimos a entregar el apartamento, lo habíamos convertido en HCA. Y cuando yo llegué al apartamento, a mí se me fueron los tiempos para debajo de los pies. Y yo sí. veo aquella cocina y el cuarto lo habían cambiado y el baño lo habían cambiado y yo me quería morir. Esta gente había venido de México a la entrega del apartamento. Ay, Dios. Y yo, bueno, se me revolvió la vida. Yo andaba con la otra persona porque yo había empezado, o sea, fue como de mis primeras transacciones. Y la realidad fue que yo, mira, es que Dios protege al inocente. Un papel de la gente de la preconstrucción no llegó. Y yo empecé a llamar al que había sido el in-house. Tú nunca me dijiste esto, tú me enseñaste fotos. No, que yo sí te lo mandé. A mí nunca me mandaron. Le mandé las fotos, todos los chats, todos los mails, todo lo que me habían mandado. Y entonces, claro, yo no les iba a decir a ellos y como era por inversión, entonces yo les dije, mira, yo lo que siento es que este apartamento, a la hora de tener que venderlo, va a ser un poquito más complicado, pero entonces les dije, ¿qué pasaría si yo te enseño una unidad mejor? Y esa unidad había costado 850. Y yo lo que hice fue, me ponen ya a disposición todo el resto de las unidades aunque cueste más cara. Y cambiamos de esa unidad de 850 a una de 1.500.000 de 3 apartamentos, de 3 cuartos. Por suerte, pero yo creo que sí hay que revisar ciertas cosas como esa. Pero mira, yo esa es la peor experiencia que he pasado en mi vida. De verdad que eso fue horrible, horrible. Mire, yo Bueno, no sé ni dónde ese meter. es un detalle que para todos los que vendemos preconstrucción y productos para hoteleros, para el sistema hotelero o de hotel, hay que estar atento de que la unidad no sea. Esa es la manera de anticiparnos ante esta situación. Buscar esa cláusula. Ujú. Pero básicamente cuando vendemos este tipo de producto específico que va a entrar en un programa hotelero, del resto, eso no ocurre en una casa en Homestead, por ejemplo, ¿sabes? Y son cosas que pueden ocurrir. Claro, ¿Qué, perfecto. qué otro metida de pata? Yo siempre la cuento, esta metida de pata, no responder con rapidez a un cliente fuego. Los clientes fuego quieren respuestas rápidas. Y si no le das respuesta rápida, lo pierdes. Ujú. Dale, te dan next. Se van con otro que le responde más rápido. That's Clientes que true. les gustan las cosas para allá, que les gusta controlar y que tú no les respondes rápido, los pierdes inmediato. Y siempre Ujú. cuento la anécdota del cliente que me llamó un domingo a las 9 de la noche, me escribió un domingo a las 9 de la noche, Johnny, quiero ver este townhouse mañana. Y yo le dije, ok. En la mañana yo me paré, me tomé mi café, me fui a la oficina, hice mi rutina. A las 11:30 de la mañana logré hablar con el listing agent, con el captador. A las 12 llamé al cliente y le dije, lista, confirmada la cita para las 2 de la tarde. Me dijo, tranquilo, Jory, ya la vi esta mañana a las 9 de la No mañana. puede ser. Y That's hizo crazy. negocio. Eso pasa. Hizo negocio. Eso fue en Venezuela, un townhouse de $450,000 en Venezuela. Entonces, a los clientes coléricos, a los clientes fuego, en general a todos los clientes, hay que responderles rápido. La velocidad es importante. Seguimos. Otra metida de pata. Sí, sí, sí. Voy con otra metida de pata. Día de cierre, vamos a buscar las llaves. Estamos en la casa de títulos y la casa de títulos dice, ya va Johnny, no podemos entregar las llaves. ¿Pero por qué? Está todo listo, funding, sí, todo listo, pero no tenemos la aprobación de la asociación. Y yo al cliente le digo, ¿tú no aplicaste la asociación? Y me dijo, no, no apliqué. No puede ser. Entonces, fuimos a la asociación y dijimos, mire, nosotros aplicamos, porque sí, sí habíamos aplicado, pero faltaba un papelito. Ya tenemos todo listo, está el cierre, mira, estamos esperando. Y el cliente venía de Colombia, tenía que ir al día siguiente, él quería quedarse a dormir en su apartamento el fin de semana, eso era un viernes, para colmo, era un viernes. Traten de no hacer los cierres los viernes, porque si se complica algo, todo queda para el lunes.
Y ese cliente se tuvo que quedar en un hotel en Miami Beach sábado, domingo, casi que yo, bueno, porque era demasiado buena gente, no, no me pidió que yo se lo pagara. Un cliente responsable de que no había terminado de hacer la tarea. Yo también cometí el error de no verificar que él estuviera aprobado. Y bueno, nos aprobaron el lunes y el lunes fuimos a buscar la llave, pero pues, se pasó todo el fin de semana desagradable, con una experiencia desagradable. Después de haber hecho todo bien, el día del cierre tuvo que quedarse en un hotel el fin de semana por no obtener el papelito de la asociación. Pequeño detalle. Por cierto, Johnny, una pregunta con eso. Ajá. Para las nuevas construcciones también hay que hacer esa aplicación a la asociación. No. Ya va. Si es condominios de casas, todo va intrínseco durante todo el proceso de la negociación. Si es condominios de lujo, si es preconstrucción, no. Ok, gracias. Johnny, Ok. otro día que no se puede hacer cierres a final de mes, el último día de mes. Nunca hagan cierre a final, el último día del mes, y menos si lo hacen con Lennar o con D.R. Horton. Menos, por favor. No hagan cierre a final de mes con Lennar. Pasen la oferta, cierre de mes, sí. Porque es un buen día para pasar una oferta agresiva, porque ellos tienen que cerrar los números. Pero no cuadren el cierre el día 30, viernes 30 a las 4 de la tarde. Por favor, jamás lo vuelvan jamás lo hagan. La última vez que lo hice, terminé saliendo del cierre a las 11 de la noche. No, pero incluso si no es una preconstrucción tampoco, porque los tiempos de los bancos para hacer funding son más lentos y entonces no te dan la llave hasta que no hagan funding. Muy bien. Gracias, Laurita. Totalmente. Ok, otra de las metidas de patas esta metida de pata es inmadurez anoten esta, inmadurez en negociativa o inmadurez en negociación. Volverte el llevitrae de las partes en conflicto. Joelis, te llamo. Mira, acabo de hablar con el agente del propietario. Déjame contarte, el tipo está pasado de loco. Me acaba de decir que no te va a entregar la casa porque no le da la gana antes del 30, que te la va a entregar el 5. Ah, él es bravo, yo voy a ser más bravo. Ahora le voy a meter. Y entonces tú, en vez de ayudar a resolver, lo que haces es que enciendes el fuego. Metí de pata. En vez de aligerar, lo que hace es acelerar, aumentar el conflicto en la negociación. ¿Cómo se corrige eso? Calladito te ves más bonito. O filtrar Qui- información, en realidad qui- filtrar la información. Quítale el drama y el Sí. chisme tú no eres Givitrada. Joel, te estoy llamando porque tenemos que estar preparados. ¿Qué pasaría si en caso tal el cliente decide, por alguna razón o alguna necesidad, postergar la entrega 5 días más? Es muy diferente, es lo mismo, pero es muy diferente llamarte. Imagínate que el tipo es tan descarado que me llamó para pedirme 5 días más. Y a veces sin querer, por querer caerle bien a la parte que estamos representando, caemos en esa dinámica del drama y mira lo que me dijo y tú puedes creer y eso lo que hace es entorpecer la negociación. Es más, yo he descubierto que cuando tú llamas a una de las partes a decirle, fíjate, estamos tratando de negociar que arreglen el techo y el tipo me dijo que él no iba a bajar ni un solo dólar, que si tú lo querías, chévere, y si no, que te hacía default en el contrato, porque el techo no lo va a cambiar. Cuando yo vengo a una llamada y digo eso, yo estoy predisponiendo a la otra parte a contraatacar, a ponerse más agresivo. Ah, bueno, que se intente llevarme default, yo lo meto abogado, yo tengo un abogado, ya mismo lo voy a llamar. Pero no, no, ¿qué se cree él? ¿Con quién se está metiendo? Yo voy a llamar a mi abogado. Ya perdiste el control del negocio. Mm.
Ujú, ujú. Y ¿De eso acuerdo? mucho aquí con los agentes inseguros, por llamarlo de alguna manera, que quieren O, darse lo importante con su cliente. ujú, exactamente, eso es inexperiencia. Y también está la gente se ofende, que se ofende. ¿Cómo tú me vas a venir a decir eso? Mi cliente no lo va a aceptar. Eso no es tu decisión tuya. Tu trabajo es compartirle a tu cliente lo que yo le estoy proponiendo y que él decida. De la manera más ecuánime y cero drama, cara de póker posible. Joel, te estoy llamando porque el comprador acaba de pasar un correo electrónico porque tiene una situación y siempre poniéndome más bien del lado de la. Entiendo que tiene una situación, un conflicto con cuándo se tiene que ir y entendemos que se tenían que ir al 30, pero él está pidiendo esos 5 días. eh, Sería una locura que se los aprobáramos dentro de la negociación total. Ya vamos adelantados, 5 días más o 5 días menos no va a afectar. Esa es la postura que yo tengo que tener cuando voy a presentar una propuesta. Aunque por el otro teléfono, por el otro lado, estés guindándote a golpes con la otra parte. Pero frente a tu cliente es lo más ecuánime y lo más cero drama posible. Ujú. ¿Me siguen con esto? Total. ¿Sí? Y eso va a otro punto, Johnny, buenísimo, importante. No dejes que tus emociones te controlen. De cualquier forma, eso es algo, precisamente lo que pasa con muchas transacciones, lo tomamos muy a pecho y ese control, yo creo que uno con el tiempo se va moderando uno y entendiendo eso muy bien, pero cuando se habla de dinero y de propiedades, las emociones corren muy profundas, entonces eso hay que saberlo manejar. Sí. Otro de los errores así de las supermetidas de patas fue no concretar cuando el cliente estaba listo para firmar. Un viernes a las 5 de la tarde. Bueno, pero ya es viernes 5 de la tarde. Tómate el fin de semana y el lunes retomamos esto y firmamos. El sábado al mediodía, una prima tuvo un accidente y se tuvo que ir a otra ciudad y no sé qué, y ya, bueno, ya la energía de la negociación cambió. Ya eso no lo recupera. Déjame salir del estrés porque mi prima acaba de tener un accidente. Es tu prima, sí, pero es que es mi prima la que yo más quería. Entonces, mejor déjame salir de esto porque yo tengo que viajar, hacer, y ya se perdió el flujo de la energía de la negociación. Tienes que estar muy atento a esto. O el cliente que te dice, mira, tú le creaste la expectativa, te voy a mostrar dos opciones hoy, digo el viernes, y llega el viernes y le muestras una sola. Me acaba de pasar. Mira, por alguna razón no pudimos cuadrar la segunda reunión, solamente mostramos una de las dos. Ah, bueno, entonces evaluemos la semana que viene la otra para tomar una decisión. Muy bien. Literalmente, el día que teníamos la segunda reunión, metieron de emergencia a la mamá y todavía no nos hemos podido reunir. Y ese es un cliente que estaba listo para tomar una decisión. Entonces, somos ingenuos cuando decimos, no, tómate tu tiempo, piénsalo bien, no, hazlo con calma. Nuestro vocabulario no puede ser ese. Mm. Lo contrario me pasó con el cuento que les estaba echando en estos días de un listing que lo tomamos en el día, a las 7 de la noche lo publicamos, a las 9 de la noche llegó una oferta, la firmaron, la aceptaron y al día siguiente la esposa, la vendedora se hizo el examen de embarazo y estaba embarazada y había tenido un embarazo de alto riesgo la vez pasada y entró en crisis de ansiedad y de terror porque se iba a mudar y iba a estar embarazada otra vez porque ella tiene una condición de salud que le hacía entrar en una etapa de riesgo el estar embarazada, pero ya había firmado y había aceptado la oferta el día anterior. Si yo lo hubiese dejado para el día siguiente que ella viera el examen, ella tumbaba la negociación. Aprendizaje. Do it and do it now. Haz las cosas ya.
no es para mañana lo que puedas hacer hoy, ese dicho que Pero es dice. que en este negocio vale mucho dinero ese dicho. Ujú. Se pierde mucho dinero por no hacer las cosas ya. Que otra metida de pata común para los que están así trabajando con clientes internacionales. Nos vemos a las 5, sí, a las 5, chévere. A las 5 de la tarde tú estás ahí esperando. Señora Angie, ¿cómo está? Aquí estoy en la sala a las 5. No, pero te dije 5 de Ecuador, no 5 de Miami. Aquí apenas son las 4 de la tarde. O peor, aquí son las 3, entonces tengo que esperar 2 horas o no sé. Eso no, el no setear los cambios de horario con clientes internacionales daña un montón de citas por no tenerlo claro. No solamente eso, sino las fiestas patrias de los diferentes países, las fiestas bancarias en otros países que influye mucho para la fecha de Ah, cierre. sí, nos pasó con Angie un cliente. Bueno, nos vemos mañana. Bueno, él nos dice, bueno, no sé si ustedes celebran Semana Santa, pero aquí en Colombia, mañana es Jueves Santo y mañana nadie trabaja. Así que hablamos la semana que viene. Sí. En Colombia, una vez al mes hay Semana Santa. Ay, sí, come que sí. Mira, otra metida de pata. Llegas al showing y no anticipas que el propietario va a estar allí y que va a hablar del inmueble. Al propietario tienes que decirle, mira, tenemos un showing tal día, tal hora, por favor, cuando yo entre con los clientes te puedes tomar un café, sal, no estés, déjame la casa sola y si vas a estar, arrímate que porque no quiero que te vean. ¿Por qué? Él pone sus emociones. Y te Y empieza a contar, y te sí, empieza a te contar, cuenta tú toda la sabes historia, que sí. aquí hemos vivido todos en mi tradición. Imagínate tú que desde mi abuelita vivió aquí yo he enterrado a mi abuelita, a mi papá, la mascota. Esta pared que tú ves acá, esta pared se me quemó porque yo tenía enchufado aquí un horno y casi se me incendia la casa. Y se ponen a hablar de más, tratando de caer simpáticos. Entonces, error, que metí de pata, dejar que el propietario se apodere del showing y tú pierdas el control. Es más, que él esté ya es una metida de pata. Pero Porque, yo he tenido listings donde el dueño no quiere salir de su casa y quiere conversar con cada uno de los showings y me dañó la venta. claro, y sobre todo la gente mayor es así, porque así se vendía antes. Yo tenía un propietario que él me decía, mira, el propietario de un apartamento en Brickell, él me decía, no te preocupes, déjamelo a mí, dame su teléfono que yo lo llamo y yo lo convenzo. Eh, Yo le decía, no, así no es aquí, aquí tú no no. puedes llamar al comprador. No, consígueme el teléfono del realtor que yo lo llamo para que tú veas que ese termina comprando. Yo negocio con él. Yo he Wow, negociado y he vendido todas mis propiedades porque yo en Maracaibo, y yo, ay Dios mío. no se puede. No way. No way. Mira, y hubo una vez que yo no sé cómo Carrizo él consiguió el teléfono del otro realtor y me dijo, mira, acabo de hablar con el otro realtor y y me dijo que el cliente está negociando. ¿Tú sabes qué le estará pasando? ¿Por qué no lo llamamos? No, por favor, así no se trabaja aquí. Bueno, yo tuve una cliente, estaba la realtor del listing, yo llevo a mi comprador y la compradora empieza a criticar la casa para que le bajen el precio y cuando mandó la oferta, le dijeron, no es que no te gustó esto y esto y esto y esto. Chao, no te la vamos a aceptar. Pero es un tema de ego, no de negocio. Sí, un tema Sí. de ego. Pero Es ella le ridículo. dijo, la vendedora estaba ahí. Cuando yo le hago preguntas a la vendedora me dice, por favor, cualquier cosa, dirígete al realtor. Ok, tienes razón. Perfecto. Pero mi cliente, cuando vio a la vendedora,
Empezó, sí, porque los baños entonces no tienen puerta y tienen esas cortinas tan chimbas. ¿Y qué pasó con los closets? Y bla, 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 bla. Y después me dice, mandé una oferta, nada, por una tontería menos que lo hubiesen aceptado. Y la vendedora dijo, bueno, no es que no le gustaba, chao con ella. Porque después me va a querer bajar todavía más el valor y va a empezar con sus cosas y no quiero problemas. Y no le aceptaron la oferta. En este país, en nuestros países es muy común, fíjate, en nuestros países todavía, en Venezuela es muy común donde tú invitas al vendedor, al comprador, lo sientas. Yo los invitaba a la oficina, un cafecito, vamos a negociar. Nos sentábamos a negociar todos, felices los cuatro. El realtor de la otra parte, su cliente, yo mi cliente, y todos con un cafecito y negociamos. Eso no existe en este país. Se Pero yo puede, lo hice no. con un short sale aquí y funcionó perfecto. Si Sí, no pero hubiera it's hecho not eso, recommended. no hubiese Not sucedido. recommended. I Sí, sí, know. claro. Claro, No pero way. un short sale puede ser una excepción por las condiciones de la negociación, Sí, porque pero ya a ese punto el vendedor en realidad no tiene nada que ver ahí, es el banco. So, what's he gonna do? Él se quiere sí, salir del contrato. sí, Yeah. o quiere Pero salirse porque perdiendo la menor cantidad de dinero posible, ¿no? Exactamente, sí, Está por en una eso. posición, So he's not gonna. claro, el vendedor está en una posición de no poder y el comprador está en una posición de poder. Entonces, sí. Ahora, en este país eso no funciona así. Tú no sientas a las partes. Vamos a sentarnos, vamos a tomarnos un café este día para negociar qué vamos a hacer con el techo. No lo he visto nunca en este país. En Venezuela eso pasa a cada rato. Johnny, antes ponían a los compradores y vendedores en la casa de título a firmar a la El vez mismo. y tuvieron que separarlo porque era más lo que se caía que lo que firmaban. Qué locura, qué locura. Bueno, espero que Sí, les haya gustado, espero que les haya gustado este taller de hoy, de las metidas de pata, las peores metidas de pata. Hay más, hay una historia, podemos hacer un libro de metidas de pata. Pero bueno, ¿qué se quedan de esta experiencia de hoy? que hay que pensar con la cabeza y no con el bolsillo ni con las emociones. Ujú. Ni de ¿Qué uno, más? ni del comprador, ni del vendedor. Ujú. Que hay que leer bien, muy bien los contratos. Ujú. ¿Qué más? Angie, Pero que te que hay, lleva. Hilda, que te llevas. que hay que tener una postura neutral. No podemos ser el chismoso que está llevando y trayendo entre el comprador y el vendedor porque vamos a arruinar el negocio. Muy bien. ¿Alguien Prepararse más? antes de ir a una visita, conocer muy bien la zona. Bueno, todo eso lo que tú contabas del candado, todo eso, conocerlo muy bien. Y lo del desarrollador también es un punto crítico. Creo que nosotros que manejamos esta parte de preconstrucción es fundamental conocer la experiencia del desarrollador para vender lo que uno aseguró que va a estar bien. Yes. Así es. Bueno, definitivamente hay que estar atento a los detalles para lograr una mejor transacción. Así es. Bueno, ya con esto entonces nos despedimos el día de hoy. Abrazos, feliz fin de semana para todos. Feliz aniversario, Sky. Ujú. ¡Qué aniversario! Felicitaciones. Ay, Johnny, felicidades. Hoy celebra sin nostalgia. Celebrar. Eh, hay que Entonces, celebrar. todo seguido. Feliz aniversario, feliz fin de semana. Todo lo bueno para todos. Cariños, bendiciones a todos. Congrats. Chao, Chao, bendiciones. chao. Bye. Chao.